Porque yo creo que una de las noticias más preocupantes de este final de año son los cerca de 58.000 estudiantes del sector público que tendrán que ir a rehabilitación y 14.000 que tendrán que ir bueno, tendrán que repetir el año. Y me dicen los profesores Rodolfo Barría y Esther Torres que no es así, que todavía puede ser más. Bienvenida, profesora. Sí, buenos días, licenciado Fernando, gracias por la entrevista. Exacto, nosotros hacíamos ese comentario que probablemente la cifra pueda ser mayor debido a que los directores de centro educativo todavía están haciendo entrega de los estadísticos, de los cuadros estadísticos de aprobados y reprobados. E incluso los que tienen derecho a reválida, la matrícula empezó el 23 de diciembre. Significa que el 2 de enero... es que se va a saber la estadística. Posiblemente, y el 2 y el 3, a lo mejor el 3 de enero, que podamos saber de verdad con exactitud la cantidad de estudiantes que han reprobado el año, los que han reprobado y tienen derecho a hacer la reválida. Porque hay otros que tienen que ir... Sí, porque hay otros que definitivamente se quedan en más de 5 o 6 materias y estos ya van a repetir el año. Yo tuve a los profesores Humberto y al profesor Eddie Pinto el viernes, y ambos, ¿sabes?, diluían mucho las responsabilidades, decían que no era la actualización de los planes, decían que había poco interés por parte de los padres de familia. ¿Sabes? Realmente, es decir, y el gran problema que incluso se los dije, que hay con esto es que uno diluye las responsabilidades y termina siendo por responsabilidad de nadie lo ocurrido. Profesor Barría. Definitivamente que este es un tema que nos causa preocupación en primera instancia, mucha pena el tener que estar en este momento evaluando la situación de la alta cifra de estudiantes fracasados durante el año escolar. Y cuando se ve la responsabilidad de esta situación, pues nadie puede decir, abrogarse la autoridad para decir es responsabilidad de X o de Y actor. Esta es una responsabilidad compartida. Todos somos responsables de esta situación que está viviendo el sistema educativo panameño al no tomar las medidas que se han debido tomar, no ahora, sino hace quizás 50 años atrás, para disminuir esa cantidad de fracasos, para que este trabajo que se hace en las escuelas en todos los niveles sea mucho más productivo y hoy estuviésemos evaluando los logros, el avance. Es un tema que más o menos lo he estado investigando. Es decir, ¿qué es lo moderno en la educación? ¿El fracaso o que esta persona vaya a trabajos técnicos o que esta persona vaya...? Porque el gran problema es que a uno lo ponen a escoger entre comercio, letras y ciencia, y tal vez yo creo que el campo del saber es mucho más amplio que 3 materias o 3 programas encasillados. No sé. Bueno, en este caso nosotros desde la perspectiva de la supervisión educativa, para hacer más o menos como un análisis general, los supervisores de educación estamos en los niveles regionales y nacionales. Y la ley orgánica establece que nosotros debemos de ser garantes del mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y no solo garantes, debemos de ayudar a que se cumplan las metas nacionales y que la educación llegue hasta el último rincón del país. Basado en esa experiencia, hay muchos factores, como decía el colega Rodolfo, que han influido en los fracasos escolares. Por ejemplo, empezamos con no buscando un culpable, lo que queremos es hacer como un análisis de reflexión. El padre de familia, los padres de familia hoy día son pocos los que están en la casa con sus hijos y sabemos la situación económica que tienen. Pero es lo que yo le decía a ellos, que el tema de los padres de familia, por ejemplo, en las escuelas, es un tema solamente del continente americano. Uno va a Europa, por ejemplo, o va a Asia, y en la secundaria el padre de familia no lo vuelven a ver más. Es decir, todo es responsabilidad del estudiante. Correcto. Sus tareas. Es decir, eso el chiste ese de la cartulina el domingo a las 10 de la noche solamente lo entendemos en América Latina. Exacto, así es. Pero nosotros no es que buscamos en el padre de familia el culpable, porque sabemos que hay situaciones de hogares disfuncionales que tienen que trabajar lo demás. Sí. Nos vamos al docente. Nosotros comentábamos también que entre el 2011, 12 y 13, el Ministerio de Educación daba 3 seminarios fundamentales, que se actualizaron los programas de estudio y de asignatura.
Cuando se actualizan estos programas, se hicieron seminarios para que el docente aprendiera a utilizar los programas de asignatura, cómo iba a dar los contenidos de enseñanza. Entre el 2011 y 2013 también se establecieron los seminarios de secuencia didáctica, cómo planifico mis clases, eran obligatorios. Y también técnicas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Y nosotros hacíamos este análisis que, donde el estudiante se ve el nivel de fracaso, nuestro sistema educativo es cuantitativo, hay que ponderar la nota del estudiante para evaluar el conocimiento. Y en esa nota que se pondera es donde se pone el fracaso. Pero, por ejemplo, un niño de primer grado, ¿cómo puede fracasar? Es decir, es que yo estoy dándole vueltas a eso y no entiendo todavía cómo uno puede calificar a alguien que está aprendiendo a escribir y a leer, que es un proceso que es un poco más difícil para unos que para otros. Definitivamente, Fernando, cuando el niño inicia su escolaridad, va con todas las emociones al jardín, ingresa al primer grado a realizar una tarea sumamente difícil, porque el abordaje del aprendizaje en el primer grado, conceptualizo yo, es uno de los procesos más difíciles de todo. Sí, el primer grado realmente es el área más... Y resulta que allí tienes que tener a un maestro o una maestra verdaderamente empoderado de su trabajo, preparado metodológicamente. Y con grupos pequeños. Y con grupos relativamente pequeños que sean manejables. Carencias en los hogares, problemas en los hogares, falta de ese seguimiento que el padre de familia tiene que darle al niño y de ayuda que el niño necesita. Pero nosotros insistimos en que el Ministerio de Educación ha descuidado de alguna manera esa preparación puntual a ese docente para que tenga las herramientas, las metodologías específicas, puntuales, efectivas para que ese niño no fracase. No hay razón de ser de que un estudiante de primer grado fracase. Eso no tiene lógica. Pero están marcándose hoy el gran número de fracasos en los grados iniciales. Evolucionan hacia el segundo y tercer grado y se van sin los esenciales mínimos de no saber leer y escribir y leer. Bueno, el PISA, 65% de los estudiantes panameños de 15 años no entienden lo que leen. Nosotros allí tenemos una hipótesis. Mire, cuando entre el 2000, yo me voy siempre al 2011 porque fue donde tuvimos la oportunidad de hacer el primer gran cambio que hubo. Aportes. Sí. Cuando se saca a Panamá de que participara en las pruebas PISA, se hizo basado en proyectos que se establecieron para que a partir del 2020... Sí, ya tenemos el resultado de 2009, vamos a ver cómo salimos en el siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ministerio de Educación? Pasará y seguirá pasando. Que mientras que los gobiernos trabajen con la politiquería partidista en el sistema educativo, siempre vamos a tener estos resultados. Por ejemplo, habían buenos programas. Por ejemplo, se acreditaron los centros educativos, que no fue, el primer intento no fue mejor, pero se hizo un trabajo que había que seguirlo. No, es que hoy día tienes el resultado. Que había que seguirlo. En la escuela Guillermo Endara Galimani. Que había que seguirlo en el 2017 y en el 2020. Se establecieron capacitaciones para los docentes obligatorias. Caramba, la ley dice que todo trabajador tiene derecho a un mes de vacaciones. Entonces, tienes que obligar al docente a actualizarse, porque es el derecho que él tiene y porque es el derecho que tiene el estudiante de recibir una mejor educación. Cuando se hicieron todos estos proyectos, capacitar a los docentes en entre pares que aprendieran a usar la tecnología para que las clases fueran más dinámicas y que el estudiante pudiera, a través de la observación, aprender, eso cuando llegó el gobierno del 14, por las politiquerías partidistas, eliminó todo. ¿Qué resultado íbamos a tener? Se introdujo a Panamá en la prueba PISA, el fracaso fue lo que existe hoy día, posición 72 de los 76 que participaron. Entonces, mientras que la política partidista, la demagogia, sigue inmersa en el sistema educativo, Fernando, hoy, mañana y dentro de 20 años vamos a tener el resultado y va a ser peor. Mientras cada ministro de Educación llegue con su lista de ocurrencias, del gobierno de planes de 5 años, ahí está el Panamá bilingüe, el escuela primero, la jornada extendida, que fueron eso, ocurrencias, no fueron ideas. Que no fueron funcionales, y nosotros nos vamos allá. Mientras que haya un ministro de Educación que le haga venia a los gremios, mientras que haya un presidente de la República que le haga venia a los gremios, no es con los gremios magisteriales que se va a resolver el sistema educativo. Mire, el sistema educativo tiene 3 niveles, el nivel central, la ministra y las autoridades, el nivel regional, el director regional y los supervisores regionales. Y el nivel local, el centro educativo con los docentes. Pero mientras que la ministra en el nivel central se pase al nivel local y se olvide del nivel regional donde estamos nosotros que supervisamos la educación, el resultado siempre, ¿para qué supervisamos si no me toman en cuenta? Y es lamentable que a 6 meses de la gestión de la ministra los supervisores no nos hayamos podido reunir con ella.
Las razones no las sabemos. ¿Todavía no? Pero somos los que supervisamos la educación. Pero que hasta el día de hoy no nos hemos podido reunir con ella y somos los que vamos a los centros, los que vemos las negligencias, las falencias y los que decimos este proyecto puede funcionar o no. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la educación si se entretienen en otras cosas? Otra cosa que tal vez ustedes puedan decirlo con mucha más autoridad que yo. Todo centro educativo debe ser distinto. Es decir, Claro. Tiene sus realidades, particulares y correcto. tiene su dinámica particular. Así es. Así mismo es. Y lo que estamos haciendo es homogenizando todos y creyendo, y homogenizando hacia abajo, no hacia arriba. Ajá. Se- Con debilidades en todas partes, Fernando, porque hay debilidades en los procesos educativos, hay debilidades en los procesos administrativos, hay debilidades en los procesos de supervisión y de seguimiento del trabajo escolar. Y los resultados al final los vemos cuando cierra el ciclo escolar. Aprendizajes, logros que no llenan las expectativas ni del estudiante, ni del padre de familia, ni de la sociedad. Y por eso iniciamos diciendo que esta es una responsabilidad compartida de todos. Es que Todos nosotros somos- damos vueltas en algo que Correcto. no, si la escuela está pintada, las Ajá. bancas están arregladas. Es decir, perdemos tanto tiempo en trabajo Ajá. manual que yo creo que no hay tiempo para el trabajo profundo que es exactamente Mire, y una prueba de ello es que todos los años los supervisores, en colaboración con los directores, hacemos la evaluación del desempeño de los educadores todos los años. Ese es el modelo G. Y nosotros comentábamos, docentes que son evaluados al final del año con 69.70. ¿Para qué sirve esa evaluación? Si eso no sirve para mejorar, las direcciones de perfeccionamiento no toman en cuenta esas debilidades Además, para ¿qué pasa capacitar. cuando uno lo evalúan mal en un trabajo? No, es que el modelo G tiene establecido dimensiones para evaluar. Entonces, esas evaluaciones que se hacen tienen que servir para algo, porque si no estoy bien, ¿cómo voy a mejorar? Pero mientras las evaluaciones las sigamos haciendo, se mandan, se sellan y se regresan, pero no busco el verdadero problema. es acumulación de papeles ahí Es en la el- acumulación de papeles. Y otro ejemplo, la dirección de evaluación. Para nosotros, la verdad que es importante que la dirección de evaluación como que tome más en serio el rol que le corresponde. Por ejemplo, evaluar el aprendizaje. Hay los actores, cuando firmaron el 878, se estableció claramente que se iba a trabajar la evaluación de los centros educativos, la evaluación del desempeño de los educadores. Pero entonces esa evaluación tenemos 2 años de estar revisando el decreto 100 de 1957, 2 años. Y hasta el día de hoy hay actores en la mesa sentados, docentes, directores y supervisores, y hasta el día de hoy no lo hemos terminado. Los Pero nombramientos de los profesores todavía se firman en la presidencia. todavía se firman en la Eso presidencia. es un anacronismo total. Es decir, Correcto. Exactamente. Ajá. Entonces, de verdad que a nosotros nos preocupa, pero nosotros nos vamos a que hay que mejorar, es parte de todo el sistema. Al padre de familia obligarlo, la Constitución dice que ellos tienen que estar inmersos en el aprendizaje de sus hijos. El docente, capacitarse y actualizarse. El director, supervisar sus docentes. Pero el director lo hace si tiene los subdirectores. Pero tenemos escuelas donde los directores trabajan solos. El supervisor, dale las herramientas. Tenemos más de 40 años de existir y no hay un vehículo para un supervisor, para que supervisemos ¿Cuántos los centros. Somos 400, pero hay 16 regiones educativas. Y para que nosotros vayamos a supervisar un centro educativo, tenemos que ir en nuestros propios vehículos. Entonces, ¿cómo el país puede garantizar que se supervisa la educación si el supervisor no tiene cómo movilizarse? Si necesito mis vehículos para ir a y a veces supervisar. entrando en área roja. Entonces, Ajá, muy y difícil. máxime cuando los que supervisamos no somos tomados en cuenta para ver los que implementamos, los proyectos y programas, para ver la funcionalidad. Es más fácil reunirse con el gremio, llegar a acuerdos, pero olvidarte del nivel regional, que es el que implementa las políticas educativas. Entonces, aquí los culpables somos todos. Y va a seguir mientras la demagogia política siga, mientras los partidos políticos vean en Meduca un botín para repartirse los puestos. Y nosotros, si usted nos recuerda, vinimos con la decana de Educación. Hicimos un foro que era la educación un reto para la política partidista. El partido que está de turno nunca fue. Así que poco puede saber qué era lo que nosotros planteábamos en ese foro. Entonces, cuando seguimos usando la educación solo como un eslabón político, hoy, mañana, pasado, la educación va a ir en retroceso. Lamentablemente, esa es la situación y la sociedad panameña la tiene que saber y no buscar solo un culpable. Los culpables somos todos. Todos somos los culpables de lo que está ocurriendo en este momento en el Sí, país. pero yo creo que la educación cada día es, bueno, tanto así que a todos nos quitan algo que es un seguro educativo. Correcto. Es decir, que todos deberíamos estar, así no tengamos hijos en el sistema, Preocupados. preocupados porque nosotros estamos pagando por algo que no está rindiendo lo que nosotros estamos pagando. Y mira, y nosotros vamos más allá.
El paternalismo de los gobiernos es lo que más atrasa al país. Nosotros estuvimos viendo en las noticias 12 millones para la compra de mochilas y uniformes. Pero le voy a decir algo, pero hay una beca universal que debe apoyar eso. Hay un bono al inicio del año escolar. Que es para comprar uniformes. ¿Por qué esos 12 millones no compran textos escolares? Necesitamos textos escolares para que las escuelas multigrado tengan los libros y que los estudiantes puedan usarlos. Esos 12 millones lo que lo tienen que invertir es en libros, porque por lo menos con el libro el niño aprende. Sí. Las mochilas las cargan ustedes, las carga el papá por allí de la construcción, la dejan en la casa. El uniforme, ¿de verdad se usa ese dinero para el uniforme? No es así. Entonces hay una serie de problemas en el sistema educativo que ¿a quién le pone el cascabel al gato? Nadie. Si lo que prevalece es la línea política. Es lamentable, pero es la realidad. Sí, es la lista de prioridades. La priorización está en otros lugares. Correcto. Así mismo. Rodolfo y Esther, gracias por estar con nosotros esta mañana.